Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Para hoy les voy a grabar en dos videos. Teníamos dos textos. El primero era El malestar sobrante de Silvia Bleichmar, que es un texto de 1997. Y el segundo texto es de Sin límites a limitados de Kiel, que es una psicoanalista. Así que en el primer video vamos a trabajar Silvia Bleichmar. Y lo vamos a trabajar con un texto también que yo les recomiendo mucho, de Freud, que lo escribe un año antes del malestar a la cultura, que se llama El porvenir de una ilusión, donde ahí sintetiza un poco lo que él trabaja en malestar a la cultura, pero después se mete más con el problema de la religión. Que también, para quienes les interese la cuestión de la religión, las críticas sobre todo a la religión judeocristiana, es un texto muy interesante el de Freud. Son 3 hojitas, vamos a ver solo el capítulo 2, que en realidad, ¿por qué siempre lo traigo? Porque el texto de Silvia Bleichmar conceptualmente me parece muy, digamos, es un concepto limitado, me parece, y creo que un lugar donde lo trabaja un poco mejor, es ahí Freud. Ella va a hablar, es acerca del malestar sobrante, es un artículo de 1997, y que sí tiene mucha potencia el texto como testimonio de una época. En 1997 ya teníamos pleno segundo gobierno de Menem, digamos ya los ajustes, la precarización laboral, los efectos subjetivos, sociales, que todo eso trajo aparejado, ya estaban muy sobre la marcha. Y es un texto de ella es una psicoanalista, y que tiene si querés, un doble eje, ¿no? Por un lado, una cuestión de época, de reflexionar sobre eso, y a que ella le llama malestar sobrante, y por otro lado, en una discusión con algunos psicoanalistas, podemos decir, más conservadores. Yo les diría que toda la parte que critica de los psicoanalistas, salténsela, no hace mucho a nuestra cuestión, no sabe entender bien por qué, ¿no? Pero bueno, es que esto los acusa, ¿no? De algunos psicoanalistas por una enseñanza pacata, conservadora, estereotipada, ¿no? Pero bueno, es una pelea más institucional que no nos interesa a nosotros tanto para la materia. Y el texto son 5 hojitas, 4 hojitas. Inicia así. Dice: hablando de un concepto de la represión sobrante, es un filósofo sociólogo, en realidad Marcuse, que decía que los modos, que le entiende la represión sobrante como los modos con los cuales la cultura coartaba las posibilidades de libertad, no solo como condición del ingreso de un sujeto a la cultura, sino como cuota extra, innecesaria y efecto de modos injustos de dominación. Entonces dice, el malestar sobrante sería la cuota que nos toca pagar, la cual no remite solo a las renuncias pulsionales que posibilitan nuestra convivencia con otros seres humanos, sino que lleva a la resignación de aspectos sustanciales del ser mismo como efecto de circunstancias sobreagregadas. Entonces, no estaría solamente para ella dada el malestar sobrante por la dificultad de acceder a los bienes de consumo, sino, podríamos decir, lo que a ella le interesa es, ¿no? Que es muy de época, la cuestión de cierta anulación de una vida de futuro, ¿no? De un proyecto futuro. Entonces, habría 3 niveles. Yo diría que podemos pensar 3 niveles. El primer nivel implica pensar en, ¿por qué habla de malestar sobrante? Si hay un malestar sobrante, hay un malestar que no lo es. Es decir, hay un malestar que es universal. Y acá volvemos, a mí siempre me sirve el texto para recapitular nuestro esquema básico de Freud, ¿no? Que en esta tensión de la cultura y el malestar. Recuerdan, ¿no? Vuelvo a hacer como este esquema, que sería, frente al empuje pulsional de lo humano, la cultura abre 2 vías. Por un lado, reprime, ¿sí? Reprime ese empuje pulsional, la satisfacción de las pulsiones, y por otro lado da posibilidad de satisfacción sustitutiva, es decir, da las posibilidades de sublimar. Recuerden que son los 2 métodos, o sea, mecanismos del aparato psíquico, y también son los 2 mecanismos sociales,
por excelencia, la represión y la sublimación. Esto es básico de nuestra materia y es muy importante, ¿no? Nosotros no podemos suponer en la sociedad una convivencia relativamente pacífica o estable sin algunas vías de represión. Sería imposible para nosotros, ¿no? Pensar así. Entonces, podríamos decir que hay una represión estructural o universal, llamémosle. Hay una represión universal, ¿por qué? Porque hay algunas pulsiones originarias. Freud, en El porvenir de una ilusión, ese textito, le llama le dice, estoy en la página 10, yo después se los envío, recuerden, son 4 hojitas, es el capítulo 2 del porvenir de una ilusión, dice: toda cultura descansa en la compulsión al trabajo y en la renuncia a lo pulsional, y por eso inevitablemente provoca oposición, es decir, obliga a trabajar y a resignar las aspiraciones pulsionales. Junto a los bienes tenemos ahora los medios capaces de preservar la cultura, los medios compulsivos y otros destinados a reconciliar con ella a los seres humanos y resarcirlos por los sacrificios que impone, ¿no? Entonces, por un lado, para preservar la cultura necesitamos los medios represivos y por otro lado los medios que nos resarcen, ¿no? Las vías de sublimación, las instituciones que se crean para dar algún cauce pulsional que no sea ni muerte ni sexualidad. Con miras esto me lo salteo, dice: el paso siguiente, o sea que eso es podríamos decir, es el mecanismo para todos y todas. El paso siguiente es distinguir entre privaciones que afectan a todos y aquellas que no. Las primeras, las que afectan a todos, las primeras son las más antiguas, con las prohibiciones que las originaron. La cultura inició su deshacimiento del estado animal primordial. Y dice, tales deseos pulsionales, es decir, las primeras pulsiones que deben ser reprimidas para favorecer la cultura, para estar con otros, son los del incesto, el canibalismo y el gusto de matar. Es decir, acá a nuestras dos que más nos resonaban, ¿no? Se le agrega el canibalismo, ¿no? Que tiene que ver con, vamos a decir, yo creo que se los había mencionado, ¿no? En uno de los fenómenos por los que los antropólogos pueden hablar de cultura en una especie, supongamos en el Homo erectus, el Australopithecus, es que haya sepultamiento. ¿Sí? El sepultamiento, ¿por qué? Porque el sepultamiento implica en un cierto acto simbólico, es decir, que el cuerpo ese es sagrado por algún motivo. Nos importa, ya sea no nos vamos a comer ese cuerpo, o ya sea no queremos que los animales, que se pudra, ni que los animales se lo coman. Es decir, que vemos en ese cuerpo algo sagrado, algo que no debe ser tocado o violentado. Bueno, eso implica todo un movimiento cultural para suponer que ese cuerpo ya no es más en algo útil para ser comestible, sino que ese cuerpo debe preservarse. Y además el sepultamiento implica una marca simbólica, ¿no? Es de alguna manera marcar que hay un cuerpo que estuvo vivo, y entonces de alguna manera sigue vivo. Si estuvo vivo es porque sigue vivo en la memoria de los que lo suceden. Entonces ahí tenemos los 3 deseos, digamos, esos deseos antiguos, ¿no? El incesto, el canibalismo y el gusto de matar. Entonces Freud lo que dice es, bueno, frente a estos deseos, ahí si se pueden encontrar, me parece que le da como un sustento más importante al malestar en la cultura, se va a encontrar con el proceso psíquico del super-yo. No sé si alguna vez escucharon hablar del super-yo, que es esa instancia, creo que se las había mencionado, es esa instancia psíquica inconsciente que lo que hace es reproducir hacia adentro la represión que viene de afuera. Entonces, el super-yo es lo que nos dice cuando pensamos mal de alguien, por ejemplo, cuando sentimos mal, cuando queremos que al otro le pase algo malo, ¿no? No nos los bancamos, tuvimos algún problema y le deseamos lo peor en un momento, el super-yo nos castiga y nos dice, ¿cómo vas a pensar eso? ¿No? Es la instancia moral que es consciente e inconsciente, ¿no? Entonces es la que nos marca todo el tiempo en la culpa. La culpa y el castigo del pensamiento, ¿no? Muchas veces que nos castiga, que nos da con un caño, muchas veces es el super-yo. Entonces es todo un proceso
donde la represión cultural se introyecte, es decir, nosotros la hagamos propia, la hagamos carne, y ya no necesitemos que un policía nos esté diciendo, ojo que si, ¿no? Que si matás vas en cana, que si lo lastimás a esa persona vas en cana. Ya no necesitamos que una instancia de afuera nos diga eso, sino que la instancia psíquica misma nuestra nos está divirtiendo y ya nos empieza a dar culpa, ¿no? Cuando hacemos algo, casi todas las personas, algo probablemente a los psicópatas, o a los que no tienen registro, conciencia de que están infringiendo una ley, cuando nos sentimos que estamos haciendo algo indebido, nos empieza a dar culpa. A veces lo hacemos igual, a veces no basta el super yo, ¿no? Lo hacemos igual, nos la mandamos igual, o a veces también hay que vencer esa culpa y hacer algo también, ¿no? No todo deseo que por el que sentimos culpa tenemos que no hacerlo, si no sería una vida mediocre también. Bien, entonces, acá lo que a mí me interesa es la página 12 que dice Freud. En cuanto a las restricciones que afectan a determinadas clases de la sociedad, ¿no? Voy a trabajar eso. Cabe esperar que estas clases relegadas envidien a los privilegiados por sus prerrogativas y lo hagan todo para librarse de su plus de privación. Donde esto no es posible, se consolidará cierto grado permanente de descontento dentro de esta cultura, que puede llevar a peligrosas rebeliones. Entonces, ¿qué está diciendo? Frente a esos deseos, frente a esas privaciones que todos tenemos que pasar por estar en la cultura, canibalismo, deseo de matar, incesto, frente a esos deseos originarios, actúa la represión para todos y todas. Ahora bien, hay algunos deseos que también actúa la represión, es decir, que también estamos privados de hacerlo, y que eso es privilegio de clase, dice Freud. Freud no era marxista, pero acá, ¿no? Él habla, ¿no?, de las clases relegadas. Entonces dice, bueno, que es entendible, dice Freud, que todas esas clases relegadas hagan todo por librarse de ese plus de privación. ¿Por qué dice plus de privación? Porque sumado a la privación inherente a ser un hombre o una mujer que estamos en una cultura y que debemos privarnos de varios deseos, se suma un plus, ¿sí? Estamos privados de otros gustos, de otras satisfacciones, de otras cosas que nos producen satisfacción. Después podemos repensar, ¿no? Después vamos a criticar la cuestión del consumo. Pero evidentemente, acceder al consumo da satisfacción. Pero pensémoslo más fuerte, digamos, ¿no? Que haya gente que el trabajo le paguen 2 mangos, que no le dé la plata, o sea, para comprarse una vivienda propia, que no le dé la plata, no sé, para comprarse un auto, y antes todavía, ¿no? Que no pueda tener internet, que no pueda pagar los servicios, ¿no? Digo, son diferentes accesos a la estabilidad de la vida, ¿no? Y eso trae malestar, inevitablemente, trae malestar. Cuando uno no le alcanza para pagar el celular y lo tenés que dar de baja de línea, trae malestar. Si uno no te alcanza, te cortan la luz, trae malestar, por supuesto, ¿no? No sé, nos gusta mucho los fideos de tal marca, ravioles. Vamos al supermercado y no, nos vamos a conformar la tercera marca de los fideos. Y bueno, eso trae malestar. Entonces ahí podemos ver que hay un plus a ese malestar universal, hay un plus de privación. Bueno, detengámonos en eso. Y después Freud, digamos, es un texto como potente, a mí me encanta este texto, dice: una cultura que deja insatisfechos a un número tan grande de sus miembros y los empuja a la revuelta, no tiene perspectivas de conservarse de manera duradera ni lo merece. Es decir, una cultura que no está pensando, ahí sí, con política, porque la cultura bueno, sí, todos hacemos cultura, pero, digamos, quienes hacen política, quienes están metidos en política, son los, podemos decir, encargados de distribuir de ver cómo se distribuye la guita, el capital, y las posibles satisfacciones. Entonces, una cultura que deja insatisfechos a un número tan grande de sus miembros y los empuja a la revuelta, no tiene perspectivas de conservarse de manera duradera ni lo merece. ¿Por qué? Porque vos reprimís. En un momento se implosiona. Está el estallido, por eso está el 2001. ¿No? Por eso estuvo el 2001. Por eso, digamos, es importante, bueno, a qué se puede reprimir en tanto política de gobierno, qué se puede reprimir y qué es necesario satisfacer. Bien, y con eso, me pasan algunas cosas más para mí muy interesantes, pero
Eso es lo que me interesa tomar. Y ahí es donde podemos vincular el plus de privación que ubica Freud con el malestar sobrante, que si bien Fleischmann no lo cita, es la misma idea, ¿sí? Entonces, el malestar sobrante sería ese malestar excesivo, ya no por no poder satisfacer la pulsión de destrucción ni la pulsión sexual, sino un plus, digamos, frente a esa represión sobrante también hay un malestar sobrante, ¿no? Digámoslo, hay personas que están más reprimidas que otras, ¿sí? ¿Por qué? Por la situación material. ¿Y qué le suma a ella? Que me parece importante porque va a ser lo que muchos pensadores van a ubicar de las últimas épocas. Dice: el malestar sobrante está dado básicamente por el hecho de que la profunda mutación histórica sufrida en los últimos años, 1997 lo dice. Por el hecho de que la profunda mutación histórica sufrida en los últimos años deja a cada sujeto despojado de un proyecto trascendente que posibilite, de algún modo, avisorar modos de disminución del malestar reinante. Es decir, época del neoliberalismo, que en ese momento, ¿no?, de precarización en todos los sentidos materiales y simbólicos, también saca la promesa de un futuro mejor. Saca la promesa de un futuro de crecimiento, de transformación, ¿no? Uno ya se puede imaginar que todo futuro va a ser peor, ¿no? En ese clima, eso es un efecto subjetivo, no es algo que les pasa a ustedes simplemente o a mí también, ¿no? Hay momentos, digamos, de bajonazo y uno siente que uno no va a poder triunfar y demás. Digo, hay un proceso colectivo que tiene que ver con la nueva forma, ¿no? Hay un poco más filosofía política, ¿no?, y económica, con la nueva forma de distribución del capital, que el capital, ¿no?, necesita más de sí mismo y por eso lo que triunfa es el sistema financiero, ¿no? Que pueden ir llevándose puestos al trabajo, creo que le da un marco de regularidad, de organización, de crecimiento, digamos, ¿no? El Estado benefactor en el sentido portaba esa promesa, o no, las democracias de 1900 portaban esa promesa, ¿no?, de el trabajo, el salario, cada vez iba a poder avanzar un poco más, y efectivamente en algunas clases hubo un movimiento. Ahora me parece estancado. En ese momento, crudo neoliberalismo menemista, y digo, esa posibilidad estancada. Entonces, bueno, va poco por esa idea. Después dice, ¿no?, entonces, digamos, lo que deja, dice, es como una vejez melancólica, que toma un concepto de una vejez melancólica en el sentido de que la vejez se convierte entonces en el momento en el cual se tiene plena conciencia de que no solo no se ha recorrido el camino, sino que ya no queda tiempo para recorrerlo. Es decir, que no hay perspectiva de futuro. Ya estamos avejentados, ya sentimos que nuestra vida está jugada, o que como mucho me puedo romper el lomo para tener lo mismo, entonces pierde un poco el sentido todo. Bueno, ¿no? Y dice, en la Argentina de hoy, de 1997 estamos, ¿sí? Muchas veces toma esto forma de el desinterés. Esto como sujetos históricos. Entonces, esa sensación de desinterés, que nosotros lo vemos a veces en las aulas, digo, que no se puede rearmar, ¿no? Que muchas veces la falta de interés, en principio, es de las autoridades, muchas veces, de los docentes, a veces también, por supuesto, de los alumnos. Pero dice como que hay esto como sujetos históricos, hay una, vamos a decir, generalización de esa experiencia, ¿no?, de apatía, desinterés, ¿no?, que nosotros después vamos a trabajar como la apatía escolar. Pero bueno, le vamos a dar otra localización porque para nosotros no nos basta, para lo que pensamos en la materia no nos basta decir, bueno, es una época de desinterés, a bancársela, a fumarse la que nos toca y ya. Sino, bueno, a ver qué podemos hacer nosotros, ¿no?, para sostener algo. Dice, los maestros no pueden darse el lujo de ser viejos. La enseñanza solo puede ejercerse en el marco de un recorrido que permita repensar los propios callejones sin salida. Eso después va a ser interesante en la materia en general y después en el texto de Kiel en particular. Es decir, que los maestros no pueden darse el lujo de ser viejos. ¿Qué sería ser viejos? Sentir que el destino ya está jugado, ¿no? Digamos, darle la razón al neoliberalismo. Por suerte hay disputa política, hay
¿no? Todavía me parece y se ve siempre, ¿no? Esa disputa política de que no está el destino jugado. Bueno, en la página 4, sobre todo, ahí se mete con lo del psicoanálisis, que les dije que salténselo. Y esta idea me parece interesante, después la vamos a trabajar, digo, mejor, con más atención. Dice: es en virtud de todo esto que cabe abrir la posibilidad de que nuestra acción pueda ayudar a disminuir la cuota de malestar sobrante que nos embarga, ya que los resortes que lo permiten sí están en nuestras manos. Y dice: descapturarnos, o sea, salirnos del determinismo a ultranza, con el cual, así como en otros tiempos afirmamos el carácter irreversible de un futuro promisorio, es decir, antes, ¿no? Lo decíamos en la modernidad, aporta el sueño de la modernidad, ese proyecto de permanente bonanza, ¿no? De que el hombre cada vez con la ayuda de su razón, de la ciencia a su favor, va a ser mejor, ¿sí? Y le va a ir mejor, también va a acceder a mejores bienes y demás. Entonces, dice, así como antes nos trampeábamos con el carácter irreversible de un futuro promisorio, es decir, que sí o sí vamos a estar mejor, hoy nos trampeamos del mismo modo, con la misma metodología, pero solo para ver un futuro deplorable. Entonces podríamos decir, sin determinismos, lo que nos viene a plantear, la enseñanza está en nuestras manos, la tarea está en nuestras manos, y qué podemos ofrecerle al otro. Bien, cortamos, después seguimos con el otro texto.